Aquella frase todavía resonaba en mi cabeza como un veredicto cruel: sin mí, Rita, no eres nada. Y pronto lo descubrirás por ti misma. Las palabras de mi exmarido resonaron mientras estaba sentada en un banco frío frente al supermercado, viendo pasar la vida a mi alrededor. Nadie me vio. Me había vuelto invisible, un fantasma entre la multitud. Hace apenas 3 meses, yo era la esposa de un exitoso hombre de negocios, vivía en una mansión de 3 pisos con ventanas panorámicas y conducía un Range Rover blanco. ¿Y ahora? Ahora hurgaba en los botes de basura en busca de comida. Mi nombre es Margarida Kovalenko, tengo 28 años y esta es la historia de cómo lo perdí todo para ganar mucho más de lo que jamás imaginé. Pero vayamos por partes. Hace 8 años conocí a Vítor. Tenía 20 años y acababa de enterrar a mis padres, quienes murieron en un accidente automovilístico en la carretera. Un segundo fue suficiente para destruir mi vida. Estaba sola en el mundo, sin hermanos, sin nadie. Vítor apareció como salvador. 2 años mayor, segura de sí misma, exitosa y llena de planes. Me abrazó en el velorio y me susurró: yo cuidaré de ti. Lo prometo. Y yo creí. Nos casamos 6 meses después. Dejé mi trabajo en una agencia de marketing porque, según Vítor, la mujer de un hombre de éxito no necesita trabajar. Tú te encargarás de la casa y yo te lo garantizaré todo, dijo. Y acepté. Qué ingenuo fui. Los primeros años fueron como un cuento de hadas. Vítor amplió su negocio, el dinero llegó a raudales. Viajes, restaurantes caros, vestidos de marca. Pero poco a poco me di cuenta de que nada en ese mundo era mío. La casa estaba a nombre de su madre. El coche en el de la hermana. Incluso las cartas de crédito eran suyas. No tenía nada. Ni un centavo en la cuenta. Cuando intenté hablar de ello, Vítor apartó la mirada. ¿Por qué necesitas dinero? Aquí lo tienes todo. ¿O no confías en mí? Me quedé en silencio. El miedo a ser nuevamente abandonada me paralizó. Entonces apareció Alina. 23 años, cuerpo de modelo, piernas infinitas y ambiciones del tamaño de un rascacielos. Llegó la inauguración de un nuevo emprendimiento de Vítor, y de inmediato sentí, algo andaba mal. La forma en que la miraba. Su sonrisa. No me equivoqué. 2 meses después, Vítor solicitó el divorcio. Ya no te amo, dijo mientras hojeaba un catálogo de automóviles. Te has vuelto aburrido. Alina es diferente, ambiciosa, vibrante, me inspira. Pero construimos una familia juntos. Discutí sin reconocer mi propia voz. Renuncié a todo por ti. Ese fue tu error, Rita. Nadie te pidió que dejaras tu trabajo. Elegiste ser simplemente ama de casa. Contrató a los mejores abogados de la ciudad. Ni siquiera tenía dinero para un defensor público decente. El que me asignaron llegó a la audiencia borracho y bostezando mientras los abogados de Vítor destrozaban mis esperanzas. ¿La casa? A nombre de su madre. ¿El auto? De la hermana. ¿Ahorros? Nada. Todo el dinero estaba en el negocio, también a su nombre. Sin hijos, sin pensión. El juez me miró con frialdad: usted no trabajó, por eso no contribuyó al presupuesto familiar. Salí del tribunal sin nada. Literalmente. Una mochila con ropa, un celular con la pantalla rota y 200 reales en el bolsillo. Nadie quiere una mujer sin hogar, Rita, dijo Vítor, estacionando su Porsche nuevo a mi lado mientras caminaba por la calle. Alina, en el asiento del pasajero, se estaba retocando el lápiz labial sin siquiera mirarme. Recuerda esto, no eres nadie. No tienes nada. Y nunca lo tendrás. Aceleró y yo me quedé allí, en medio de la acera, sintiendo que algo dentro de mí se rompía para siempre. La primera semana dormí en el sofá de Ira, mi única amiga que no me dio la espalda después del divorcio. Los demás desaparecieron tan pronto como descubrieron que yo ya no era la esposa rica de Víctor Valentenko. Ira tenía un pequeño café en las afueras y me dejó quedarme en la trastienda. Durante el día la ayudaba, lavando platos, limpiando, sirviendo mesas. A cambio, recibió comida y un techo sobre su cabeza. Pero 3 semanas después, la empresa de alquiler duplicó el alquiler.
Rita, lo siento, dijo Ira con lágrimas en los ojos. No puedo soportarlo más. Pronto no podré sustentarme. Lo entendí. Le agradecí y la abracé. Y entonces me encontré en la calle. La primera noche fue aterradora. Encontré un banco en un parque oscuro, lejos de las luces, me envolví en mi fina chaqueta y traté de dormir. Cada ruido, cada voz me hacía estremecer. Tenía miedo de que alguien se acercara, que me hicieran daño. Pero nadie vino. La gente pasaba como si yo no existiera. En una semana supe dónde encontrar comida. Los supermercados tiraron productos caducados pero aún buenos. La panadería de la esquina desechaba el pan del día anterior a las 8 de la noche. Cerca de la República Estudiantil siempre quedaban restos de comida que los jóvenes tiraban a la basura. Aprendí a ser rápido e invisible. Aprendí a no mirar a la gente a los ojos para no ver lástima o disgusto. Aprendí a dormir sentada en un rincón del centro comercial, donde la ventilación calentaba el aire. Mi celular había muerto hace mucho tiempo. ¿Dónde recargarlo? ¿Y a quién llamar? Para Ira, hacerla sentir aún más culpable. Para Víctor, para que se ría de mí una vez más. 3 semanas después me di cuenta de que incluso había perdido la vergüenza. Hurgar en los contenedores de basura ya no me avergonzaba. El hambre era más fuerte que el orgullo. Era un día gris de octubre con una lluvia fina y persistente. Estaba sentada en ese banco húmedo frente al supermercado, abrazada a mi chaqueta mojada, tratando de olvidar el frío con el calor de mi propio aliento. La gente salió con bolsas llenas, corrió hacia sus autos y se resguardó de la lluvia. Una vida normal. La vida que una vez tuve. Disculpe, escuché una voz femenina, con un ligero acento. Miré hacia arriba. Ante mí estaba una mujer de unos 50 años, con un impecable abrigo gris y un costoso bolso de cuero. Elegante y bien arreglado, claramente no es el tipo de persona que se acercaría a una persona sin hogar. ¿Es usted Margarida Kovalenko?, preguntó. Me quedé paralizado. Nadie me llamó por mi nombre en semanas. Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. La mujer sonrió, esa sonrisa tenía algo maternal, acogedora. Mi nombre es Jennifer Stone. Soy abogada en una firma internacional en Los Ángeles. Te he estado buscando durante más de un mes. ¿Un mes? ¿Por qué un abogado me buscaría durante tanto tiempo? No entiendo, murmuré. Vamos a sentarnos en ese café, sugirió Jennifer, señalando un restaurante al otro lado de la calle. Necesitas secarte y abrigarte. Y necesito decirte algo muy importante. Quería negarme. El orgullo aún resistía en algún rincón de mi ser. Pero el frío, el hambre y la curiosidad fueron más fuertes. Asentí y la seguí. Dentro del café, el olor a pan recién hecho y café caliente me envolvió. Me senté en la mesa junto a la ventana mientras Jennifer pedía 2 capuchinos y sándwiches. Cuando el camarero trajo la orden, tuve que contener las ganas de devorarla toda de una vez. Me obligué a comer despacio. Al menos ahora con dignidad. Jennifer abrió su bolso y sacó un maletín de cuero oscuro, colocándolo sobre la mesa entre nosotros. Su mirada era seria, pero no dura, como si tuviera algo que pudiera cambiarlo todo. ¿Conocía a su tío abuelo Sergei Alexandrovich Melnik? Preguntó deslizando la carpeta hacia mí. ¿Tío Sergei? Fruncí el ceño, hurgando en recuerdos polvorientos. Mis padres mencionaban su nombre de vez en cuando, en conversaciones bajas, como si hablaran de un fantasma. Había emigrado a los Estados Unidos incluso antes de que yo naciera. Recuerdo vagamente que mi padre dijo que intercambiaron cartas, pero después de que mis padres murieron. Se fue hace décadas, dije encogiéndome de hombros. Mi padre era su primo, pero nunca lo conocí. De hecho, ni siquiera pensé que tuviera parientes vivos por ahí. Jennifer asintió como si ya conociera mi ignorancia. Sergei Alexandrovich abandonó Ucrania hace 45 años. Construyó un imperio en el mercado inmobiliario de lujo en Los Ángeles. Nunca se casó, no tuvo hijos. Hizo una pausa, como sopesando cada palabra. Hace 3 meses falleció a causa de un infarto. Teníamos 72 años. Una extraña punzada me recorrió.
Lloro por un hombre que era poco más que un nombre en las historias antiguas, pero de todos modos lo lamento. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Pregunté aunque ya intuía la respuesta. Jennifer abrió la carpeta. Adentro documentos con sellos oficiales, firmas, sellos que brillaban como promesas. Antes de morir, tu tío abuelo dejó un testamento. Contrató detectives privados para encontrarla. Sabía de la muerte de sus padres. Sabía de tu matrimonio y del divorcio. Sus dedos se deslizaron sobre el papel, deteniéndose en una página específica. Y decidió dejarte todo a ti. Todo. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. ¿Qué exactamente? Mi voz era áspera, casi un susurro. Ella no dudó. Abrió otro sobre y colocó sobre la mesa fotografías que parecían salidas del sueño de otra persona, una mansión blanca en Beverly Hills, con palmeras alineadas como soldados en un ejército de riqueza. Un auto rojo, un Ferrari 812 Superfast, brillando bajo el sol de California. Y luego los números, $12 millones por la propiedad. 400.000 por el auto. Y por último un valor que me hizo contener la respiración, $50 millones en activos líquidos. Eso es imposible, tartamudeé con dedos temblorosos revoloteando sobre los papeles. Tiene que ser un error. No lo es, Margarita. Su voz era firme, casi maternal. Estos documentos vinieron directamente de Los Ángeles. Eres el único heredero de Sergei Alexandrovich Melnik. Pero claro, hubo un pero. Siempre lo hubo. Hay una condición, continuó como si leyera mis pensamientos. Por supuesto que sí. ¿Cuál? Pregunté sintiendo mi corazón acelerarse contra mis costillas. Necesitas mudarte a Los Ángeles y vivir allí durante al menos un año. Durante este tiempo, debe hacerse cargo personalmente de la gestión de la empresa de su tío, una empresa inmobiliaria de alto nivel. Si al cabo de 12 meses demuestras que eres capaz de gestionar el negocio, todos los bienes serán tuyos para siempre. De lo contrario, hizo una pausa dramática, será donado a una fundación filantrópica. Tragué fuerte. Gestionar una empresa. Yo que durante los últimos 7 años apenas podía gestionar mi propia vida. Yo que había rebuscado en los cubos de basura buscando comida. No sé cómo llevar un negocio, confesé con la vergüenza ardiendo en mi garganta. Jennifer sonrió como si ya lo hubiera esperado. Sergei Alexandrovich lo sabía. Por ello, la empresa cuenta con un equipo experimentado, mentores, contables, directivos. No estarás solo. Solo necesitas aprender y tomar las decisiones clave. Su dedo señaló una frase del testamento, escrita a mano con letra temblorosa: mi sobrina nieta Margarita ha perdido demasiado. Que tenga la oportunidad de empezar de nuevo y demostrar, a sí misma y al mundo, de lo que es capaz. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. No lloré por dinero, ni por casas ni por autos. Lloré porque un hombre que nunca había conocido creía en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Un extraño me entregó una cuerda cuando ya había renunciado a escalar. ¿Qué necesito hacer? Pregunté secándome la cara con el dorso de la mano. Jennifer sonrió, esta vez de verdad. Primero, date una ducha caliente. Duerme en una cama de verdad. Coma algo que no sean las sobras de la cafetería. Deslizó una tarjeta de acceso por la mesa. Te reservé una habitación. Mañana nos encargaremos de los documentos, conseguiremos un nuevo pasaporte, probablemente el suyo se haya perdido, y en 3 días volará a Los Ángeles. Nueva vida. Miré por la ventana. Afuera, un Range Rover blanco pasaba lentamente con una mujer con gafas de sol al volante, riéndose al teléfono. Hace unas horas, era invisible. Ahora el destino me ofreció un asiento en primera clase. Acepto, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Me voy a Los Ángeles. Jennifer no respondió. No era necesario. Sus ojos lo decían todo, esto es solo el comienzo. Y ella tenía razón. Porque lo que vino después, los hoteles 5 estrellas, las miradas de desdén que se convirtieron en reverencia, el jet privado que me llevó a una ciudad donde el sol brillaba de otra manera, fue solo el preludio de una historia que, cuando miro hacia atrás, parece haberle sucedido a otra persona. ¿Pero esto? Te hablaré de eso más tarde.
Y lo prometo, el final de esta historia les sorprenderá. Quizás incluso shock. Por ahora, basta saber que el taxi que Jennifer llamó esa noche me llevó a un lugar al que 3 semanas antes no me habría atrevido a acercarme. 4 estrellas. Mármol en el suelo. Recepcionistas de traje que me miraron con disgusto cuando entré, hasta que Jennifer murmuró algo en inglés y sus rostros se convirtieron en máscaras de cortesía forzada. Lo siento, señora Melnick, dijo el hombre entregándome una tarjeta con una sonrisa profesional. Habitación 37. Buena estancia. Subí en el ascensor con manos temblorosas. El 37 brillaba en la puerta como un presagio. Por dentro no era lujo, era un milagro. Una cama tamaño king con sábanas blancas impecables. Un baño con mullidas toallas y agua caliente que fluía sin parar. Me quité la ropa sucia, me metí en la ducha y dejé que el agua se llevara no solo la suciedad, sino también años de derrota. Lloré hasta que el agua se calentó. Luego hasta que vuelva a calentarse. Cuando Jennifer llamó a la puerta a la mañana siguiente, yo estaba envuelta en una bata de hotel, con el pelo todavía húmedo y la cara hinchada por el sueño. Entró con bolsas, ropa nueva, zapatos, productos de belleza. Todo en mi talla. ¿Cómo lo supiste? Pregunté sosteniendo una blusa de cachemira que parecía hecha de nubes. Los detectives fueron minuciosos, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Tu tío abuelo quería asegurarse de que te encontraran a ti, no a un impostor. Al día siguiente comenzamos los trámites. Mi pasaporte estaba, contra todo pronóstico, en el fondo de mi mochila, arrugado y flácido. Jennifer me llevó a una notaría, a un banco, a un consulado. La mención del nombre Melnick abrió puertas en todas partes. 2 días después tenía un pasaporte nuevo, una visa estadounidense y un boleto de avión en clase ejecutiva. ¿Listo para tu nueva vida? Preguntó Jennifer camino al aeropuerto. Miré por la ventana. En algún lugar de esa ciudad, Víctor dormía junto a Alina. En otro rincón, Ira luchaba por salvar su café. Y en un parque olvidado, había un banco donde había pasado mis últimas noches, acurrucado contra el frío. Más que listo, respondí. El vuelo duró 12 horas, con escala en Frankfurt. Nunca antes había volado por negocios. Asientos que se convirtieron en camas. Comida que parecía un restaurante. Asistentes que sonreían como si yo fuera importante. Miré por la ventana a las nubes de abajo y pensé, esto no es real. No puede ser. Pero así fue. Cuando aterrizamos en Los Ángeles, el sol de California me cegó. Aire caliente, olor a sal y gasolina. A la salida, un conductor sostenía un cartel con mi nombre. Me esperaba un Mercedes negro con cristales tintados. Primero, la oficina, dijo Jennifer, abriendo la puerta. El equipo está deseando conocerte. Entonces vaciló como saboreando las palabras, te mostraré tu nueva casa. Hogar. La palabra sonó extraña y dulce, como un idioma que había olvidado. Y cuando el auto arrancó supe con una certeza que no había sentido en años. Este no fue un final. Fue un comienzo. En el corazón de Beverly Hills se levantó el edificio Melnick Premium Estates, una obra maestra de travertino y mármol blanco, donde el lujo no era ostentación sino una silenciosa declaración de poder. El ascensor nos llevó al 4º piso y cada segundo del ascenso parecía reflejar el peso de mi propia respiración. No fue solo el equipo el que me dejó con las manos húmedas, fue él. Los ingleses. Mi arma más frágil. Tras unos años de clases escolares escasas, diálogos de películas memorizados, y ahora estaba a punto de enfrentarme a un equipo de expertos que comerciaban con millones como si fueran monedas sueltas. Jennifer lo notó. Siempre lo entendí. No te preocupes, dijo con la tranquilidad de quien ya ha guiado a decenas de personas por el mismo camino. Durante los primeros meses, Anna, nuestra traductora, estará contigo en todas las reuniones. Y la empresa ya tiene programado un curso intensivo de inglés con un profesor privado. En unos meses hablarás con fluidez. Su sonrisa era firme, casi profética. Tendrás motivación. Y la motivación es la mitad de la batalla. Las puertas del ascensor se abrieron a una sala de reuniones donde 10 pares de ojos se volvieron hacia mí. Hombres y mujeres impecablemente vestidos, con posturas que delataban años de negociaciones de alto nivel.
En el centro, un hombre alto, de rostro anguloso quemado por el sol de California, se levantaba con una naturalidad que solo poseen los verdaderamente poderosos. David Harrison presentó a Jennifer como diciendo: aquí está el hombre que dará forma a tu futuro. Director general de Melnick y su mentor. Él será tu guía para dominar este negocio. Margarita. Su voz era profunda, pero el apretón de manos, firme y cálido, transmitía algo más allá del profesionalismo. Sergei habló mucho de ti. Un breve silencio, lleno de significado. Todos estamos aquí para ayudar. Los demás se presentaron en secuencia: Michelle, la directora financiera, con números que bailaban en sus ojos como si fueran poesía; Robert, el director jurídico, cuya aguda sonrisa sugería que ya había ganado más batallas legales antes del desayuno; Sara, la jefa de ventas, cuya energía hizo que incluso el aire pareciera más ligero. Se mezclaban nombres y rostros, pero una cosa estaba clara: no había piedad ni desdén. Solo respeto profesional. Y expectativa. No te decepcionaré, dije, y mi voz tembló, delatando la agitación dentro de mí. David sonrió casi imperceptiblemente. Creemos en ti. Una pausa calculada. Y Sergei también. Nunca se equivocó con la gente. Después de la reunión, Jennifer y el conductor me llevaron de regreso a Beverly Hills. Las calles serpentean entre mansiones escondidas detrás de altos muros, jardín tras jardín de césped impecable, palmeras que parecían guardar secretos durante generaciones. Hasta que nos detuvimos frente a una verja de hierro forjado, tallada como una obra de arte. Bienvenido a casa, dijo Jennifer. La puerta se deslizó silenciosamente, revelando una propiedad que parecía sacada de un sueño que ni siquiera me había atrevido a tener. Una mansión de 2 pisos, fachada de piedra blanca, ventanas panorámicas que reflejaban el cielo azul de California, un balcón que se extendía como una invitación. Delante había un césped verde esmeralda, macizos de flores que explotaban de color, una fuente que murmuraba agua cristalina. Y en el garaje, exactamente como prometieron, un Ferrari rojo brillando como un rubí al sol. Salí del auto y me quedé quieto, con los pies pegados al suelo, como si el universo hubiera hecho pausa solo para darme tiempo a absorberlo. Esto es todo tuyo. Jennifer me entregó un juego de llaves, el frío metal pesaba en mi palma. María, el ama de llaves, espera adentro. Trabajó para Sergei durante 20 años y conoce esta casa mejor que nadie. La nevera está llena, la despensa repleta. Luego me entregó una tarjeta negra, discreta, mortal. Esto es tuyo. Hay $500,000 para gastos inmediatos. El resto de la herencia se transferirá tan pronto como usted asuma oficialmente la dirección de la empresa. $500,000. Para gastos. Hace una semana, estaba hurgando en los botes de basura en busca de restos de comida. Jennifer puso su mano sobre mi hombro, un gesto que fue a la vez de apoyo y desprecio. Te dejo para que te instales. Mañana a las 9 vendrá el conductor a recogerte. Comienza tu entrenamiento. Su mirada era sincera. Descansa, Margarita. Te mereces esto. Se subió al Mercedes y se fue, dejándome solo frente a lo que, contra todo pronóstico, ahora era mi casa. La puerta principal se abrió antes de que tocara el picaporte. Una mujer de rostro redondo, cabello gris recogido en un moño sin pretensiones, sonrió con una calidez que parecía derretir el aire a su alrededor. Señorita Margarita. Su acento español era musical, familiar. Soy María. Entra, por favor. El almuerzo está listo. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Suelos de mármol que reflejaban la luz como espejos, techos altos que hacían sentir como si el cielo fuera solo una extensión de la casa, una escalera de caracol que serpenteaba hasta el segundo piso como una invitación a un mundo nuevo. La sala albergaba un sofá que parecía hecho para hundirse en él después de días agotadores, una chimenea que prometía noches cálidas. La cocina era un sueño de acero inoxidable y granito, con una isla central que pedía ser llenada de risas y copas de vino. María me guió a través de las habitaciones, su voz era un murmullo reconfortante mientras yo intentaba, sin éxito, procesarlo todo. Hasta que subimos al segundo piso y ella abrió la puerta de lo que claramente era el dormitorio principal. La habitación del señor Sergei, dijo en voz baja. Ahora es tuyo. Una suite que parecía más grande que todo mi antiguo apartamento.
Una cama tamaño king, ventanas panorámicas que enmarcaban Los Ángeles como un cuadro vivo, un armario del tamaño de un estudio. Y sobre la mesita de noche una foto enmarcada. Dos hombres sonriendo. Uno joven con un traje impecable y los ojos brillantes de ambición. El otro unos años mayor con la misma expresión de quien ya había conquistado el mundo. Mi padre. A su lado el tío Sergei, el hombre que incluso después de décadas y a un océano de distancia, recordaba a la familia que había dejado atrás. Tu padre y el señor Sergei, explicó María. Esta foto fue tomada poco antes de que llegara a Estados Unidos. Él siempre la mantuvo aquí. Sostuve el retrato con manos temblorosas. Papá. Tan joven, tan llena de sueños. Y a su lado el tío al que nunca conocí, pero que de alguna manera, me había rescatado del olvido. Gracias, susurré sin saber exactamente quién. ¿A María? ¿Sergei? ¿Al destino que finalmente parecía haberse cansado de castigarme? Ella se fue dejándome sola en aquellas habitaciones que ahora eran mías. Me senté en el borde de la cama y por segunda vez ese día, me brotaron las lágrimas. Pero esta vez no fueron por dolor. Fueron un alivio. De gratitud. De una esperanza tan feroz que dolía. Mi nueva vida había comenzado. Y por primera vez en años, no tenía miedo del mañana. El miedo volvió a apretarme la garganta, pero esta vez no era el miedo que había sido antes, el miedo a la calle, al hambre, a la soledad. Era algo más profundo, más complejo, el miedo a revivir un dolor que ya había enterrado. El miedo a que al abrir esa puerta, se reabrieran todas las cicatrices. ¿Qué quieres, Víctor? Mi voz era más firme de lo que esperaba. Quizás porque en el fondo, ya no era la misma mujer que conoció. Ni el que llora en el suelo del café de ira, ni el que pide migajas de dignidad. Ahora tenía un nombre. Una posición. Una vida que no dependía de su aprobación. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que reconocí, el mismo que hacía cuando estaba nervioso, cuando mentía, cuando intentaba salirse con la suya. Pero sus ojos eran diferentes. Ya no había ese frío resplandor de superioridad, esa sonrisita de quien sabe que siempre está un paso por delante. Solo había cansancio. Fracaso. Necesito ayuda, admitió, y la palabra sonó como si le costara cada sílaba. No tengo a dónde ir. Mi madre ya no puede mantenerme. Los bancos me persiguen. ¿Y yo? Su voz se apagó. Tragó con dificultad. No sé qué hacer. Una parte de mí quería reír. Grita. Echándole en cara cada humillación, cada noche dormía en el suelo, cada vez que me decían que no servía para nada. Pero otra parte, la parte que había aprendido a respirar de nuevo en Los Ángeles, la parte que comprendió el peso de una segunda oportunidad, esa parte simplemente miraba. Y esperó. Siéntate, le dije señalando el sofá de terciopelo oscuro que Sergei había elegido con tanto cuidado. ¿Quieres café? Dudó como si no supiera si se trataba de una trampa o una tregua. Luego lentamente se sentó. Las manos le temblaban ligeramente sobre las rodillas. María apareció en la puerta con una bandeja, café solo, como siempre, y un plato de galletas que ni siquiera había pedido. Ella no dijo nada, simplemente dejó todo sobre la mesa y se fue, pero sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Tú decides, parecía decir esa mirada. Pero recuerda quién eres ahora. ¿Cómo me encontraste? Pregunté mientras servía el café. Mis manos no temblaron. Ira, respondió aceptando la copa. Me dio su dirección. Dijiste que estabas bien. Que tenía un trabajo, un hogar. Miró a su alrededor como si recién entonces se diera cuenta de dónde estaba, una mansión en Beverly Hills, con arte moderno en las paredes y olor a jazmín proveniente del jardín. ¿Realmente lo hiciste, no? No fue una pregunta. Fue casi un lamento. Sí, confirmé sin orgullo, sin triunfalismo. Solo un hecho. Lo logré. Silencio. El tic-tac del reloj de pared resonó entre nosotros, marcando cada segundo de lo que, para él, debió parecer una eternidad. No vine a pedir dinero, dijo finalmente. O al menos, no solo eso. Sus dedos apretaron la taza. Vine a disculparme.
Las palabras flotaron en el aire, pesadas, casi tangibles. Los dejé allí, suspendidos, mientras evaluaba su rostro. Busqué señales de manipulación, de cálculo. Pero solo encontré vergüenza. Una auténtica vergüenza, de esas que arden por dentro. Lo siento, no me devuelve lo que perdí, dije con calma. No borran las noches que pasé con miedo, ni los días en los que sentí menos que nada. Me incliné hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Pero tampoco soy más la persona que necesita escucharlos para sentirse vivo. Bajó la cabeza como si le hubieran dado un puñetazo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pregunté. Víctor respiró hondo. Cuando levantó la vista, había algo nuevo en ellos. Ninguna esperanza, no. Algo más cercano a la resignación. Porque eres la única persona que conozco que entiende lo que es caer al fondo y salir. Su voz era áspera. Y no quiero morir así. No quiero ser ese hombre. Lo miré durante un largo momento. Pensé en todas las veces que me había negado ayuda. Pensé en cómo el universo tiene una cruel ironía cuando nos pone frente a los espejos que menos queremos ver. Pero también pensé en Sergei. Cómo se había acercado a mí sin pedir nada a cambio. Pensé en Ira, que me dio un plato de sopa cuando no tenía a nadie más. Pensé en David, que apostó por mí cuando yo dudaba de mí mismo. No te voy a dar dinero, dije finalmente. Pero te daré una oportunidad. Sus ojos se abrieron como platos. Mañana a las 8 estarás en la oficina de Peliva Real Estate. Ve bien vestido. Me levanté dando señal de que la conversación había terminado. Empezarás como asistente. Salario mínimo sin beneficios. Y si sale mal, si vuelves a mentir, robar o traicionar a alguien, di un paso hacia él, y por primera vez, fue él quien retrocedió. Desaparecerás de mi vida para siempre. ¿Comprendido? Él asintió, tan rápido que resultó casi cómico. Comprendido. Entonces vete, dijo, dándole la espalda. Mañana trabajas. Hoy todavía tengo una vida que vivir. Y cuando escuché sus pasos alejarse de la puerta principal, me permití una pequeña sonrisa. No por venganza. No por lástima. Sino porque por primera vez había elegido quien quería ser. Y esa elección no tuvo precio. Con una suavidad que hizo que mi corazón latiera tan fuerte que temí que él lo escuchara. No fue un beso apasionado, ni tampoco desesperado. Fue un beso que parecía una promesa, tan suave como el primer rayo de sol después de una tormenta, tan seguro como el mañana en el que finalmente había aprendido a creer. Cuando se alejó, sus ojos no pedían nada. No hubo prisas ni exigencias. Solo una verdad silenciosamente expuesta entre nosotros, como las páginas de un libro que ambos habíamos leído, pero que ahora nos atrevíamos a leer en voz alta. No necesito una respuesta ahora, murmuró, sus dedos todavía rozando los míos, como si temiera que desapareciera. Solo quería que lo supieras. Respiré profundamente y sentí que el peso de esos meses de miedo, de reconstrucción, de duda, se disolvía en el aire. No se trataba de Víctor. No se trataba del pasado. Fue por ahora. Sobre la mujer en la que me había convertido, capaz de elegir no solo sobrevivir, sino vivir. Y por primera vez comprender que merecía algo más que migajas de cariño o segundas intenciones. Lo sé, respondí, y mi voz no tembló. Y yo, también lo quiero. Pero tenemos que hacerlo bien. Sin prisas. No hay sombras de lo que quedó atrás. David sonrió, esa rara sonrisa que transformó su rostro serio en algo casi infantil, como si el mundo, por un momento, fuera solo nuestro. No hay prisa, asintió. Sin sombras. Y así, entre papeles esparcidos sobre la mesa y el murmullo lejano de las olas rompiendo en la playa, comenzamos algo que aún no tenía nombre. Algo que no necesitaba etiquetas, porque era real. Era nuestro. Los días siguientes fueron una danza de miradas furtivas y risas reprimidas. David no cruzó ninguna línea, nunca llegó tarde a una reunión por accidente, nunca se acercó más allá del profesional cuando estábamos en la oficina. Pero hubo pequeños gestos, el café que apareció en mi escritorio exactamente como me gustaba, la carpeta que olvidó en mi auto con notas sobre un cliente pero con una nota garabateada en la esquina, recuerda, ya superaste la parte difícil. Y sonreí porque era verdad.
Hasta que una tarde, tras cerrar un contrato millonario que llevaría a la agencia a otro nivel, se presentó en mi oficina con una botella de champaña y 2 copas. Esto es para cerrar, dijo, sirviéndome con una reverencia exagerada. Y también porque eres increíble. Adulador, bromeé aceptando el vaso. Pero mis dedos temblaron levemente cuando rozaron los suyos. Solo digo la verdad, respondió acercándose. La oficina estaba vacía, el equipo ya se había ido a celebrar. Solo nosotros dos. Solo el pesado silencio entre nosotros. Marge, ¿puedo besarte otra vez? Esta vez no hubo dudas. Esta vez fui yo quien acortó la distancia. Y cuando nuestros labios se encontraron, no fue una promesa, fue un sí. Un sí al futuro, al riesgo, a la posibilidad de que, después de tanta tormenta, por fin hubiera encontrado mi puerto. No uno que me salvaría, sino uno que navegaría a mi lado. David se apartó lo suficiente para susurrar contra mi boca. Eres lo mejor que me ha pasado, ¿sabes? Me reí suavemente sintiendo lágrimas, esta vez de alegría, ardiendo en mis ojos. Me alegro de que hayas tardado tanto en darte cuenta, bromeé. Y cuando me besó de nuevo me reí conmigo porque ambos sabíamos, valió la pena cada segundo de espera. Sus labios encontraron los míos con una dulzura que parecía pedir permiso, como si cada toque fuera una pregunta y cada suspiro, una respuesta. Y respondí. No con palabras, sino con la forma en que me entregué a ese beso, el primero, en años, que me hizo sentir que importaba. No como esposa obligada a servir, no como empleada cumpliendo tareas, sino como Margarita. Con mis cicatrices, mis miedos, mis esperanzas temblorosas. Mientras nos alejábamos, David sonrió, y esa sonrisa no fue solo un gesto, fue una promesa silenciosa. No es necesario que decidas ahora, murmuró con sus dedos todavía entrelazados con los míos. Piénsalo, ¿vale? Asentí y caminamos de regreso a la oficina, pero el aire entre nosotros había cambiado. Encendedor. Casi feliz. Esa noche, acostada en la cama, reviví cada detalle, la forma en que me miró, la forma en que tomó mi mano, la forma en que me besó. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de admitirlo, quería intentarlo. Ni en un año, ni en 6 meses. Ahora. Al día siguiente llegué a la oficina antes que los demás. David ya estaba allí, siempre era el primero en llegar. Cuando me vio, sus ojos temblaron por un segundo, como si tuviera miedo de lo que yo diría. Buenos días, dije con cautela. Buenos días, respondió, y me acerqué. Pensé en lo que dijiste ayer, confesé, sintiendo mi corazón latir más rápido. Y quiero intentarlo. Probémoslo, David. Lentamente, sin prisas. Pero quiero hacerlo. La sonrisa que se dibujó en su rostro era tan genuina, tan hermosa, que dolía. Como si hubiera estado esperando esas palabras durante una eternidad. Entonces permíteme invitarte a una cita real, dijo enfatizando cada sílaba. No se permiten almuerzos de trabajo. Esta noche. Con mucho gusto, le devuelvo la sonrisa. ¿Y lo sabes? En ese momento me sentí como si estuviera viva. No solo sobrevivir, no solo existir. Vivo. Con esperanza, con alegría, con la expectativa de algo bueno. Habían pasado 6 meses desde mi llegada a Los Ángeles, la mitad del periodo de prueba. Sabía que funcionaría. Porque tenía un propósito, un equipo que me apoyaba y, sobre todo, alguien que creía en mí. Pero a la vida, claro, le encanta sorprendernos justo cuando pensamos que todo está bajo control. Nuestra primera cita fue simple pero perfecta. David me llevó a un pequeño restaurante italiano en Antoninetti, donde servían la mejor pasta de la ciudad. Nos sentamos en el balcón abierto, escuchando el sonido de las olas, hablando de todo y de nada. Contó historias divertidas de su vida, compartí recuerdos que había conservado durante años. Nos reímos, bebimos vino y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligero. Después de cenar, caminamos por la orilla. David tomó mi mano y fue tan natural que sentí como si siempre lo hubiéramos hecho. ¿Sabes?, dijo de repente deteniéndose para mirar el océano, cuando Sergei me dijo que su sobrina se haría cargo de la empresa, me asusté. Imaginé que vendría alguna chica mimada, que no sabía nada de negocios y simplemente se interpondría en el camino. Pero entonces llegaste tú. Lo miré sorprendida. Y tú no eras así en absoluto.
Era fuerte, inteligente, trabajadora. Aprendió rápidamente y no tenía miedo de admitir cuando no sabía algo. Se rió suavemente. Creo que me enamoré de ti la segunda semana. En la segunda semana. Repetí incrédulo. Ni siquiera diste una señal. Porque tenía miedo, confesó con los ojos brillando a la luz de la luna. Miedo a no ser profesional. Tenía miedo de que pensaras que me estaba aprovechando de la situación. Pero cuanto más te conocía, más difícil me resultaba guardar silencio. Me apoyé en él y nos quedamos así, abrazados, escuchando el mar. En ese momento comprendí que ya no tenía miedo de abrirme. Porque David no era como Víctor. No quería controlarme, no quería hacerme dependiente. Él me aceptó a todo, tal como era. Los siguientes 2 meses fueron como un sueño. Trabajamos juntos durante el día, por la noche íbamos al cine, a espectáculos o simplemente paseábamos por la ciudad. Me presentó a sus amigos, me habló de su pasado. Y escuchó. Sin juzgar, sin interrumpir. Solo escuché mientras sostenía mi mano. El equipo notó el cambio entre nosotros, pero nadie dijo nada negativo. De lo contrario. Una vez Michelle se acercó y susurró sonriendo, ustedes dos se ven muy bien juntos. David merece ser feliz. Y usted también. Y ella tenía razón. Después de todo lo que he pasado, me lo merecía. Pero a la vida, como siempre, le gusta ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. Era el 8º mes cuando todo pareció finalmente encajar. Estaba en mi oficina, analizando informes financieros, cuando alguien llamó a la puerta. Robert, jefe del departamento jurídico, entró con expresión seria. Margarita, tenemos que hablar, dijo cerrando la puerta. Tenemos un problema. Suspiré alejando los documentos. ¿Qué problema? Apareció alguien impugnando el testamento de Sergei Alexandrovich. Su voz era cuidadosamente neutral. Afirma ser hijo de Sergei y tener derecho a la herencia. Mi estómago se congeló. ¿Hijo? Sergei nunca se había casado. Nunca tuve hijos. Por eso la empresa quedó en mis manos. Presentó documentos, continuó Robert, como si leyera mis pensamientos. Certificado de nacimiento con el nombre de Sergei Alexandrovich Melnik como padre. Por supuesto, no podemos hacer pruebas de ADN porque Sergei ya no está aquí. Pero técnicamente los documentos parecen legítimos. ¿Qué quiere? Pregunté esforzándome en que mi voz no temblara. Medio. Por lo menos. Medio. Eso significó perder el edificio, la empresa, todo lo que había construido durante los últimos 8 meses. ¿Quién es este hombre? Mark Johnson. Tiene 35 años y vive en San Diego. Dice que su madre tuvo una aventura con Sergei cuando ella era joven, quedó embarazada, pero él desapareció en Los Ángeles y nunca volvió a saber de ella. Crió sola a su hijo y murió hace 3 años. Mark se enteró de la muerte de Sergei por las noticias, después de todo, la agencia es muy conocida y la muerte del propietario se hizo pública. Contrató abogados y presentó la demanda. Me quedé allí, tratando de procesar la información. 8 meses de trabajo, de esfuerzo, de aprendizaje, y todo podría venirse abajo. Jennifer me llamó más tarde ese día. Margarita, ya estoy al tanto de la situación, dijo sin rodeos. Me dijo Roberto. Luchemos. Necesitamos verificar cada documento que presentó Mark Johnson. Podría ser un fraude. Podría ser un estafador intentando aprovecharse de la muerte de Sergei. ¿Y si no? Pregunté en voz baja. Si realmente es un hijo. Jennifer vaciló. Si es así, por ley tiene derecho a parte de la herencia. Pero no nos saltemos pasos. Dame una semana. Lo comprobaré todo. Esa semana fue una de las más largas de mi vida. Intenté trabajar, sonreír a los clientes y actuar como siempre. Pero por dentro todo se contrajo de miedo. Miedo a volver a perderlo todo. De vuelta al punto de partida. David me apoyó lo mejor que pudo. Pase lo que pase, dijo abrazándome, lo superarás. Ya ha demostrado que puede levantarse desde el fondo. Y si tienes que volver a hacerlo, puedes hacerlo. Pero creí que no llegaría a eso.
Una semana después, Jennifer se presentó personalmente en la oficina. Su rostro no era alentador. Revisé los documentos, dijo sentándose frente a mí. El certificado de nacimiento es auténtico. Hablé con el hospital donde nació Mark, revisé los archivos. Todo coincide. De hecho, su madre registró a Sergei Alexandrovich Melnik como su padre. Tal vez Sergei ni siquiera lo sabía, sugerí desesperadamente. Eso es exactamente lo que investigué. Jennifer abrió una carpeta. Y encontré algo interesante. El detective privado que trabajó para Sergei hace 30 años reveló algo crucial. De hecho, la madre de Mark había afirmado estar embarazada de su hijo. Pero Sergei, desconfiado, realizó una prueba de paternidad, todavía incipiente en ese momento, pero ya disponible. ¿El resultado? Negativo. Él no era el padre. La mujer mintió intentando extorsionar a un hombre exitoso. Sergei cortó todo contacto y nunca volvió a verla. Solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Entonces Mark Johnson no era su hijo. Biológicamente no. Pero había un problema, en el certificado de nacimiento todavía figuraba Sergei como el padre. Formalmente esto le dio a Mark base legal para reclamar la herencia. Necesitábamos demostrarle al tribunal que esa prueba de hace 3 décadas era válida. Y por primera vez en meses la fortuna me sonrió. Jennifer encontró una copia de los resultados en los archivos del detective. Podemos discutir, dijo mientras sentía renacer la esperanza dentro de mí. Pero será un proceso legal. Podrían pasar 2-3 meses. Hasta entonces parte de los activos podrán permanecer congelados. Necesitas estar preparado. Asentí. Otro proceso. Otra batalla. Pero esta vez ya no era la mujer frágil que se había sentado allí la primera vez, viendo cómo le arrancaban todo de las manos. Yo era Margarida Kovalenko, propietaria de una de las agencias inmobiliarias más exitosas de Los Ángeles. Y él no daría marcha atrás. Estoy listo, dije con firmeza. Hagamos esto. 2 semanas después comenzó el juicio. Mark Johnson era alto, de mirada dura y modales seguros de sí mismo. Sus agresivos y astutos abogados intentaron pintar el cuadro de un hombre que había abandonado a una mujer embarazada, negando a su propio hijo, mientras yo, un pariente lejano, intentaba robar lo que por derecho era suyo al verdadero heredero. La primera audiencia fue brutal. Escuché con los puños apretados, mientras el abogado de Mark describía, en colores vívidos, cómo una madre soltera había criado sola a su hijo, como Sergei los había ignorado, lo injusto que era que un extranjero que pasaba se lo llevara todo. Jennifer, sin embargo, permaneció imperturbable. Presentó los resultados de la prueba de paternidad. Mostró documentos que demostraban que Sergei nunca había reconocido a Mark como su hijo. Llamó al detective que había investigado el caso décadas antes. Sergei Alexandrovich Melnik no abandonó a su hijo, dijo mirando fijamente al juez. Se hizo una prueba oficial, que demostró que no era el padre biológico. La madre de Mark Johnson falsificó su certificado de nacimiento para obtener ventajas económicas. Mi clienta, Margarida Kovalenko, es la única heredera legítima, según el testamento hecho por Sergei en su sano juicio y con plena capacidad mental. Los abogados de Mark intentaron descalificar la prueba, alegando que la tecnología de la época era defectuosa. Jennifer estaba preparada. Llevó a un experto que confirmó, incluso los antiguos métodos de ADN tenían una gran precisión. Es más, mostraba intercambios de mensajes entre Sergei y la madre de Mark. Primero, ella exigía dinero bajo amenaza de escándalo, desapareciendo luego del resultado negativo. El proceso se prolongó durante casi 3 meses. 3 meses de tensión, noches de insomnio, el estómago hecho un nudo en cada audiencia. Trabajaba de día, pero de noche el miedo me consumía, ¿y si me pierdo? ¿Qué pasaría si el juez fallara a favor de Mark? David no me dejó hundirme. Todas las noches venía, cocinaba y me abrazaba cuando yo lloraba de cansancio. Eres la mujer más fuerte que conozco, susurró besándome la frente. Ha pasado por un infierno y sobrevivió. Tú también vencerás eso. En el 11º mes de David en Los Ángeles, llegó el veredicto. Me senté en la sala del tribunal, con mis dedos entrelazados con los suyos, mientras la jueza, una mujer de cabello gris y mirada severa, leía la decisión.
Después de revisar todas las pruebas, este tribunal concluye que Sergei Alexandrovich Melnik no es el padre biológico de Mark Johnson. Se considera válida una prueba de paternidad realizada hace 30 años. La inclusión de Sergei en el certificado de nacimiento se realizó sin su consentimiento ni conocimiento. Por lo tanto, Mark Johnson no tiene ningún derecho legal a heredar. El testamento de Sergei Alexandrovich Melnik permanece inalterado. Margarita Kovalenko es reconocida como su única heredera legítima. Caso cerrado. No recuerdo cómo salí de la habitación. Todo lo que sé es que David me levantó y me abrazó contra él mientras yo lloraba, de alivio, de alegría, de ver finalmente el final de esa pesadilla. Ganaste, murmuró, besando mi cabello. Eres increíble, Margarita. Lo logró. Jennifer me estrechó la mano. Felicitaciones. Ahora es oficial. La herencia es toda tuya. Puedes vivir en paz. Pero no solo quería vivir en paz. Quería cambiar algo. Al día siguiente reuní al equipo en la oficina. Quiero agradecerles a todos, comencé con la voz quebrada. Este ha sido el año más difícil y, al mismo tiempo, más extraordinario de mi vida. Me apoyaste y me enseñaste a creer en mí mismo cuando dudaba de mí mismo. Y entendí una cosa, mi tío Sergei no me dejó esta herencia por casualidad. Quería que lo usara para siempre. Para ayudar a la gente como él me ayudó a mí. Hice una pausa, mirando a cada uno de ellos. Voy a crear un fondo. Un fondo para mujeres que como yo han pasado por divorcios abusivos y se han quedado sin nada. Que pagará el alquiler, cursos de reciclaje y ayuda con la reubicación profesional. Sé lo que es estar en la calle sin un centavo. No quiero que otras mujeres pasen por esto. David me miró con orgullo rebosante en sus ojos. Sergei estaría orgulloso de ti, dijo sin palabras. Invertiré $5 millones de mi legado, anuncié. Y participaré activamente. Silencio. Hasta que Michelle empezó a aplaudir. Luego Sara, Robert y los demás. David me abrazó y besó mi sien. Pasaron unos meses más. El fondo comenzó a operar. Las primeras beneficiarias fueron 12 mujeres de 4 estados diferentes. Les vimos la cara cuando recibieron las llaves de un departamento alquilado, el primer sueldo de un nuevo trabajo. Era una sensación que ningún dinero podía comprar. Llegó una carta de Irina. Su café se había ampliado, había contratado a 2 empleados y ahora planeaba abrir una segunda ubicación. Gracias, Rita. Salvaste mi negocio. ¿Y qué sabes? Víctor vino a postularse para lavar platos. Lo contraté. Ha cambiado. Es tranquilo, trabajador. Creo que la vida le ha enseñado algunas lecciones difíciles. Sonreí cuando lo leí. Víctor cosechó lo que sembró. Duele, pero tal vez era exactamente lo que necesitaba. En cuanto a David. Una noche, mientras estábamos en nuestro porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo de color naranja, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Daisy, dijo, y su tono hizo que mi corazón se detuviera. Se arrodilló sobre una rodilla y el mundo pareció detenerse. Su mirada se encontró con la mía con una intensidad que hizo que mi pecho ardiese. Sé que nos conocemos desde hace poco más de un año, su voz era firme, pero sus manos temblaban levemente al abrir la caja. Conozco el pasado que llevas, las cicatrices que nadie ve. Pero te amo, Daisy. Amo a la mujer que ríe a carcajadas, que llora sin vergüenza, que se levanta incluso cuando el suelo parece desmoronarse. Quiero estar a tu lado en cada amanecer, en cada tormenta. Quiero construir un futuro donde tu pasado sea solo una página que pasa, no un peso. El diamante del anillo brillaba bajo el último rayo de sol, como si el universo mismo estuviera conspirando en ese momento. Cásate conmigo. Lo miré a él, a ese hombre que nunca me pidió ser menos, que nunca me dio la espalda cuando más lo necesitaba. Y por primera vez en años, no sentí miedo. No el miedo a ser traicionado, a ser abandonado, a ser tragado por la propia sombra. Porque David no era Víctor. David fue el hombre que vio todo mi ser, las grietas, las batallas, la luz que ni siquiera sabía que todavía existía dentro de mí. Sí, dije, y las lágrimas cayeron antes de que pudiera detenerlas. Sí, 1000 veces sí.
Tu sonrisa fue lo más hermoso que he visto en mi vida. El anillo se deslizó de mi dedo como una promesa, y cuando sus labios encontraron los míos, lo supe, esto no era un adiós a la mujer que era. Fue un renacimiento. La Margarida que lloró en una plaza fría, que se sintió invisible, que pensó que su historia había terminado, no murió. Ella simplemente se transformó. 6 meses después el jardín de la mansión de David florecía como un sueño. Fue una ceremonia pequeña, íntima, donde cada detalle nos gritó, las rosas blancas que sostenía, el vestido sencillo pero elegante que abrazaba mis curvas como una segunda piel, los ojos húmedos de María, quien lloraba como si fuera su propia hija casándose. Incluso Jennifer Stone estaba allí, la mujer que me tendió la mano cuando ya no tenía fuerzas para levantarme. Ella apretó mi brazo antes de la ceremonia y susurró, «Te mereces esto. Cada segundo de esta felicidad». Y cuando David tomó mis manos, cuando sus ojos no dejaron los míos ni por un momento mientras decía sus votos, sentí como si el universo estuviera conspirando a nuestro favor. «Prometo amarte», dijo, y cada palabra fue un juramento grabado en mi corazón. En abundancia y escasez. En salud y enfermedad. Pasaste por el fuego, Margarida, y saliste más fuerte. ¿Y yo? Estoy orgulloso de caminar a tu lado. Me temblaban las manos, pero no mi voz. Prometo ser honesto incluso cuando la verdad duele. Prometo elegirte todos los días. Una pausa. Un suspiro. Me demostraste que el amor no es una trampa. Es un refugio. Gracias por enseñarme esto. Los aplausos estallaron cuando nos besamos, pero todo lo que escuché fue el sonido de mi propio corazón, finalmente libre. La vida después del sí no fue un cuento de hadas, fue mejor. La agencia prosperó. En un año ayudamos a 82 mujeres a reescribir sus historias. Conocí a cada uno de ellos por su nombre, escuché sus historias entre lágrimas y café, vi el brillo regresar a sus ojos cuando se dieron cuenta de que todavía había esperanza. Y cada vez que uno de ellos me miraba con gratitud, veía mi propio reflejo en esa plaza, hace años, la mujer que creía estar en el final, pero estaba solo en el principio. Hasta que una mañana, 2 años después de que David llegara a mi vida como un huracán de bondad, me paré en el mostrador, con café caliente en las manos, viendo despertar a los ángeles. El sol pintaba el cielo en tonos dorados y el Ferrari rojo estacionado en el garaje, sí, mi Ferrari, brillaba como el trofeo de una vida que nunca me atreví a soñar. David todavía dormía, habíamos llegado tarde de celebrar un acuerdo que lo cambiaría todo. Miré la ciudad, el océano más allá de los edificios y pensé, ¿cómo diablos llegué aquí? De la mujer que rebuscaba contenedores de basura a la dueña de un imperio. De víctima a guerrero. De la sombra a la luz. Y entonces la verdad me golpeó como un rayo, la vida cambia en un segundo. En un gesto. En una elección. Jennifer podría haber pasado junto a mí en esa plaza. El tío Sergei podría haber donado su dinero a otro fondo. David podría haber dejado de intentar conquistarme. Pero no hicieron eso. Y sin embargo lo más importante no fue lo que hicieron ellos, sino lo que hice yo. Porque podría haber dicho que no al trabajo por miedo. Podría haber renunciado a la universidad, al proceso y a mí mismo. Podría haberme sentado en esa plaza para siempre maldiciendo a Víctor, la vida, el destino. Pero elegí luchar. Elegí creer que merecía más. Elegí ponerme de pie incluso cuando me temblaban las piernas. En cuanto a Víctor, la última vez que supe de él fue hace un año. Dijeron que abrió un pequeño taller mecánico en las afueras, trabaja solo, vive sin estridencias. No intentó más contacto. ¿Y lo sabes? No guardo rencor. Porque el odio es un veneno que tomamos esperando que la otra persona muera. Elegí dejarlo ir. Elegí hacer espacio en mi corazón para cosas mejores. Mi teléfono sonó. Número desconocido, pero con prefijo americano. ¿Hola? Respondí todavía con la voz ronca de la mañana. ¿S.R. Alenco? La voz era femenina, temblorosa. Mi nombre es Catalina. Soy una de las mujeres que su fondo ayudó el año pasado. Yo solo, una pausa, un sollozo ahogado. Solo quería decirte gracias. Más tarde le conté su historia, vivía en el coche con su hija después de un divorcio brutal, sin trabajo, sin esperanza.
Ahora gerente de tienda, con un departamento seguro y su hija en la escuela. Nos diste una oportunidad cuando pensé que ya no había más, dijo, y sentí que las lágrimas ardían en mis ojos. Tú hiciste el resto, Catherine, respondí, pero ella me interrumpió. No. Me demostraste que era posible. Que la vida no termina cuando todo se desmorona. Que podemos ser fuertes, incluso cuando pensamos que ya no tenemos fuerzas. Colgué y lloré. No desde la tristeza, sino desde esa gratitud que solo llega cuando entiendes el propósito de las cosas. Aquel. Por eso el tío Sergei me dejó todo. No para poder vivir en palacios, sino para poder ser la mano tendida que él nunca tuvo. Para poder decirle a otras mujeres lo que nadie me dijo, no estás sola. Y tu historia no ha terminado. David apareció en el mostrador y me rodeó la cintura con sus brazos. Buenos días, señora Harrison, murmuró besando mi cuello. Sonrisa. Todavía no me había acostumbrado a ese apellido. Buenos días, señor Harrison. Me volví hacia él, apoyando mi cabeza en su pecho. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Qué suerte tienes de haberme encontrado? Bromeó. Qué increíble es la vida. Señalé la ciudad, el horizonte. Como todo podría haber sido diferente. Y cómo, sin embargo, aquí estamos. Me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo. ¿Sabes cuál es la parte más loca? Sus ojos brillaron. Esto de aquí. Señaló entre nosotros, hacia el cielo, hacia todo. Esto es solo el comienzo, Margarita. La mejor parte está por llegar. Y yo le creí. Porque cuando sobrevives al infierno, el cielo no es un lugar, es una elección. Y elegí todos los días desde entonces. Elegí vivir.